El análisis de la secuencia de cuentas nacionales enfatiza el funcionamiento de la economía, en particular, en las formas en que se genera, distribuye, redistribuye y utiliza el ingreso, sea para el consumo o para adquirir activos, del modo en que se contraen pasivos para obtener otros activos. Una visión alternativa de la economía se encuentra en el análisis que posibilitan los cuadros de oferta y utilización de los productos, antes denominados mercancías, estrechamente vinculados a los cuadros de insumo-producto, que a diferencia del análisis de las cuentas nacionales, se concentra más en los procesos de producción y consumo y, menos, en el ingreso. Los cuadros de oferta y utilización de los productos describen los equilibrios de los productos, para lo cual resulta de gran importancia la cuenta nacional de bienes y servicios, con todos sus beneficios prácticos y conceptuales. Las expresiones, equilibrio de productos y flujo de productos, sustituyen a las denominaciones de los métodos de equilibrio de mercancías y de flujo de mercancías, pero el cambio en la terminología no indica un cambio en la metodología. Los cuadros de oferta y utilización, al analizar los mercados e industrias, e incluso de establecimientos, hacen posible estudiar la productividad a este nivel de desagregación, utilizando datos provenientes de estadísticas económicas detalladas, más allá del ámbito del sistema de cuentas nacionales. Las cantidades de productos disponibles para ser utilizados en la economía son provistos por la producción interna o por las importaciones. La misma cantidad de un producto que ingresa a la economía en un periodo contable debe ser usada para el consumo intermedio, C, y el consumo final, C, F, la formación de capital F, K, incluida la variación de existencias, V, E, y las exportaciones, X, dando lugar al equilibrio de un producto. Debido a que la utilización de los productos se valora usualmente a precios de comprador y la producción a precios básicos, se requiere que ambos lados de la ecuación se expresen a precios de comprador, por lo que deben agregarse los márgenes de comercio y transporte, los impuestos sobre los productos menos las subvenciones a los productos, del lado izquierdo de la identidad, u oferta. Para mostrar el equilibrio de un producto, los compiladores se enfrentan, con frecuencia, a la relativa sencillez de recopilar los datos de producción, oferta, pero no del consumo, utilización, ya que, en el ejemplo expuesto en el Manual de Cuentas Nacionales, la producción de cigarrillos se mide bien, pero no el consumo de cigarrillos, dada la falta de disposición de los encuestados para informar su consumo y gasto en las encuestas de presupuestos familiares. Por ello, se asume que la producción, las importaciones y las exportaciones se ha medido adecuadamente, propiciando la identidad del equilibrio del producto, usada para producir los datos de su consumo y dando consistencia a la identidad, al usar algún criterio para alcanzar el equilibrio, ajustando los componentes, tanto como sea necesario. No obstante, para algunos casos, los datos del consumo son más confiables que los de la producción, como es el caso de los servicios de taxi, donde una parte importante puede ser ofrecida por actividades no reguladas y no medidas, por lo que la estimación del gasto de los hogares en taxis ayuda a mejorar las estimaciones de la producción, al incluir aspectos de la economía no observada. De igual modo, ocurre con la actividad informal, donde el equilibrio de un producto es útil, al igual que la medición de trabajos en curso, como sería, por ejemplo, la fabricación prolongada de aviones, considerando los montos que el industrial afirma haber gastado o por los montos que el comprador potencial ha pagado, en pagos en etapas. Estas dos fuentes de datos necesitan ser reconciliadas con ajustes en las cuentas financieras, por los montos por cobrar o por pagar, cuando así se requiere. La construcción del equilibrio de producto, para todos los bienes y servicios de la economía, de modo individual o por grupos de productos, exige la agregación de los totales de producción, importaciones, consumo intermedio, consumo final, formación de capital y exportaciones, igualándose a los correspondientes productos identificados en las cuentas.
Los servicios de comercio y transporte implicados en los márgenes, representan productos que también son usados como consumo intermedio o final, formación de capital o exportaciones. El hecho de que el valor de los márgenes deba incluirse en el valor de los bienes, no invalida la identidad. Por tanto, cuando los equilibrios de productos se agregan a todos los bienes y servicios, estos márgenes no necesitan ser especificados. Dado que las cifras de producción y consumo intermedio se registran en la cuenta de producción, la identidad de la suma de todos los equilibrios de productos puede ser reordenada y transformarse en la cuenta de bienes y servicios. La cuenta de bienes y servicios es una de las identidades más básicas del sistema de cuentas nacionales. Sin ella, no sería posible articular el contenido, de manera íntegra y exhaustiva de todos los productos disponibles en la economía, en los cuadros de oferta y utilización. En dicha cuenta de bienes y servicios, se registra la frontera de la producción y las importaciones, por un lado y, por el otro, el consumo y la acumulación de bienes y servicios, dos actividades básicas del sistema de cuentas nacionales, de modo que, la secuencia completa de las cuentas, se construye en torno a la cuenta de bienes y servicios, agregando transacciones de generación, distribución y redistribución de ingreso y ahorro. Al agregarse estas transacciones, para todos los sectores y el resto del mundo, el total de recursos es igual al total de usos. Si estos fueran consolidados a lo largo de la secuencia de cuentas, solo quedaría la cuenta de bienes y servicios como reflejo de ello. Cada fila de los cuadros de oferta y utilización marca la identidad básica de la cuenta de bienes y servicios. Así, se aspira a que los cuadros de oferta y utilización representen un conjunto completo de equilibrios de todos los productos disponibles en la economía, cuyos productos identificados se presentan de acuerdo a un tipo de valoración y a un cierto nivel de detalle, ya sea en parejas de cuadros de oferta y utilización, siendo la valoración más común, a precios de comprador. Un cuadro de utilización a precios de comprador consiste en un conjunto de equilibrios de todos los productos disponibles en la economía, integrados en un cuadro rectangular, donde las filas muestran los productos valorados a precios de comprador y las columnas indican los diferentes tipos de usos de los productos a disposición. Del mismo modo, un cuadro de oferta a precios de comprador es una matriz rectangular, cuyas filas se corresponden a los mismos grupos de productos de los cuadros de utilización, y las columnas corresponden a la oferta de la producción interna valorada a precios básicos, agregándose columnas para las importaciones y para los ajustes de valoración necesarios para obtener el total de oferta de cada producto o grupo de productos valorados a precios de comprador. Los cuadros de oferta y utilización son el inicio de la construcción de los cuadros de insumo-producto. En su preparación inicial, es poco probable que estos cuadros de oferta y utilización se equilibren. El equilibrio se logra hasta que el PIB, medido por el método de la producción, sea igual al PIB, calculado por el método del gasto. De ahí la importancia de los cuadros de oferta y utilización, pues al eliminar las discrepancias en los flujos de bienes y servicios de la economía medidos, se hacen converger los métodos de cálculo alternativos del PIB, al mismo valor. Con sistemas estadísticos menos avanzados, se tiene dificultad para obtener de fuentes directas, disponibles y periódicas, la estimación del gasto de consumo de los hogares, en forma detallada, y por tanto, del conjunto de cuadros de oferta y utilización, por lo que con el avance en las bases de datos, se beneficia el cálculo de la distribución proporcional del gasto, en diferentes grupos de productos, para ser controlados y comparados, con las ponderaciones del índice de precios al consumo, IPC, a fin de lograr su credibilidad y consistencia. Es posible compilar un conjunto de cuadros de oferta y utilización, en los que el consumo intermedio se muestre como un total de cada producto, sin mayor detalle, por lo que su valor como herramienta de compilación o analítica es escaso.
Sin embargo, en las elaboraciones de cuadros de oferta y utilización y de los cuadros de insumo-producto, se ha introducido un mayor detalle para relacionar los productos utilizados en la economía con las unidades que los producen, que en el caso más simple, se supone una correspondencia biunívoca entre productos y unidades que los producen, lo que no necesariamente ocurre en la realidad, porque en general, existen muchos más grupos de productos que de unidades productoras, debido a que estas unidades producen una gran diversidad de productos. Una vez que se determina un conjunto de unidades productoras, el cuadro de oferta se expande, para mostrar exactamente cuáles productos provee cada grupo de unidades productoras y, el cuadro de utilización, se expande para mostrar la demanda intermedia, que realiza cada uno de esos grupos de unidades productoras. Además, debajo de la demanda de consumo intermedio, se agrega información extra relacionada a las unidades productoras, de manera que las columnas que corresponden a las unidades productoras contengan los componentes del valor agregado y el total de producción. En otras palabras, la identidad, consumo intermedio más valor agregado, igual a la producción, se hace evidente, para cada grupo de unidades productoras, industrias, así como para el equivalente de productos agregados. La información adicional relacionada a la formación de capital y el número de empleados, por ejemplo, también puede ser agregada, ya que con la creciente importancia de las actividades realizadas por terceros, en el actual esquema de globalización de los mercados, existe un gran interés en conocer dónde se genera la remuneración de la fuerza de trabajo y qué proporción del excedente de explotación corresponde al procesador y qué parte a la unidad que contrata el proceso. La parte principal del cuadro de oferta es una matriz de productos o mercancías por industrias, muestra qué industria ofrece o produce tal o cual producto. Por esta razón, algunas veces suele describirse como matriz de producción. El sistema de cuentas nacionales, pese a la posibilidad de compilar un cuadro de oferta de las empresas, recomienda trabajar con establecimientos, bajo la idea del cuadro de insumo-producto, que establece una relación biunívoca entre los grupos de producto recopilados y los grupos de unidades de producción identificadas, es decir, se prefieren estadísticas de establecimientos, como unidades que producen un solo tipo de producto. La agrupación de productos, más utilizada, es la clasificación central de productos, C, llamándoles a los grupos resultantes, mercancías, término que en la actualidad, ha sido sustituido por el de productos. El criterio para agrupar las unidades de producción, es la clasificación industrial internacional uniforme de todas las actividades económicas, CIIU, y los grupos resultantes suelen describirse, como industrias. Si el grupo de unidades de producción contiene solo establecimientos productores de una sola mercancía, no habrá otros registros en la columna, pero la mayoría de las veces habrá alguna producción secundaria, por lo que se mostrarán registros, por montos menores, en otras celdas de la columna. A mayor detalle de productos, mayor será la dispersión de registros de productos, incluso de servicios de transporte y construcción, para uso propio, producción de mercado o producción no de mercado, e incluso aquellas actividades no reguladas y no medidas, correspondientes a la economía no observada, en torno a las partidas de productos principales. Las importaciones se agregan a la producción interna, para obtener la oferta total y se clasifican por productos, al igual que la producción interna, aunque a veces no de forma directa, ya que las importaciones y las exportaciones no se clasifican conforme a la clasificación central de productos, C, sino de acuerdo con el sistema armonizado, SA, o clasificación uniforme para el comercio internacional, CI. En las declaraciones aduaneras, las importaciones son generalmente evaluadas CIF, incluyen costo, seguro y fletes, en el punto de entrada a la economía importadora, calculando los impuestos sobre las importaciones, sobre la valoración CIF, sin tomar en cuenta que alguno de los elementos que componen el CIF pueda ser provisto por empresas internas.
La valoración CIF también excluye el costo del transporte, desde la frontera de la economía importadora hasta la puerta del establecimiento importador. Este transporte puede ser provisto tanto por un residente como por un medio de transporte no residente. Las exportaciones son valuadas FOB, libre a bordo, en el punto de salida de la economía del exportador. Incluye el costo del transporte desde la puerta del establecimiento exportador a la frontera de la economía exportadora. Es importante sopesar que cada día son más los productos que circulan sin supervisión y registros directos de aduana. Esto es aplicable a los servicios, pero los servicios raramente tienen costos de transporte asociados con su entrega. Algunos ejemplos, según el Manual del Sistema de Cuentas Nacionales, que pueden no estar cubiertos en las estadísticas aduaneras, son 1. Bienes que circulan en una sola área aduanera, que cubre varias economías. 2. Bienes entregados a establecimientos lejos de la costa, como plataformas petroleras. 3. Algunos tipos de bienes, como diamantes u otras piedras preciosas, de gran valor pero de pequeño volumen, que pueden ser llevados por las personas. 4. Barcos y aeronaves, difíciles de ocultar físicamente y difíciles de distinguir de los vehículos que pertenecen a otra economía y simplemente transitan a través de la economía interna. Es por tanto apropiado considerar que la información procedente de las aduanas persiguen propósitos más apegados a los registros de pago de impuestos, por lo que deberán completarse con encuestas y que en los productos sujetos a documentación de aduanas, se separen de los otros productos comercializados internacionalmente. También se deben realizar consideraciones por separado para el transporte relacionado a bienes sujetos a transacciones de compraventa y para el transporte de bienes enviados al exterior para su procesamiento. Una de las circunstancias que dificultan la igualdad de valoración de los cuadros de utilización y oferta es que la utilización de los productos se valora usualmente a precios de comprador y la producción a precios básicos, por lo que para que se expresen a precios de comprador, debe agregarse los márgenes de comercio y transporte, los impuestos sobre los productos menos las subvenciones a los productos, del lado izquierdo de la identidad u oferta. Lo mismo ocurre con los valores de las importaciones. Ello exige considerar distintas posibilidades de valoración, como lo expone el Manual del Sistema de Cuentas Nacionales. La medición de los bienes procesados, a partir de tarifas de procesamiento, en lugar de su valor total, cambia los coeficientes de insumo-producto, lo que produce, ya no una representación de las estructuras tecnológicas de un proceso, sino de un proceso económico. Los cambios en los coeficientes son el resultado no de cambios tecnológicos, pero sí de cambios en las proporciones de insumos, procesado por cuenta de la propia unidad, pero a nombre de otra. Así, los coeficientes insumo-producto, como representativos de la estructura tecnológica de una industria, al no incorporar, por ejemplo, si el capital fijo es rentado o propio, las actividades auxiliares o las consecuencias de un equilibrio estadístico de los cuadros y, fundamentalmente, la existencia de un procesamiento extensivo de bienes por parte de terceros, no prevé que estos son factores que contribuyen, de manera muy importante, a la modificación de los coeficientes de insumo-producto. Para lograr el equilibrio contable entre la oferta total y los usos totales, y consecuentemente considerar las variaciones en los coeficientes técnicos, es imprescindible valorar, de la misma forma a la oferta y a la utilización, es decir, a precios de comprador o a precios básicos, siendo el modo usual de lograr esto, el incrementar la oferta total para obtener los precios de comprador o reducir el total de usos, hasta obtener los precios básicos. Para valorar la oferta y los usos totales, del mismo modo, es útil distinguir entre precios de comprador, de productor y básicos, dada la complejidad del impuesto al valor agregado, IVA, y los impuestos deducibles análogos, existiendo tres formas diferentes de registrar el IVA. El impuesto al valor agregado facturado es el que se paga sobre las ventas de un productor, apareciendo por separado en la factura que el productor presenta al comprador.
El impuesto al valor agregado, deducible, es el que se paga por las compras de bienes y servicios destinados al consumo intermedio, formación bruta de capital fijo o a la reventa, que el productor deduce del propio IVA, que adeuda al gobierno con respecto del IVA facturado a sus clientes. El impuesto al valor agregado, no deducible, es el que paga un comprador y que no puede deducir del propio IVA que adeuda, si fuera el caso. Conforme a estas tres formas de valoración del impuesto al valor agregado, se conforman diferentes precios en el sistema de cuentas nacionales. Cuando un bien no lo vende directamente el productor, sino que pasa por uno o más comerciantes mayoristas o minoristas, se generan márgenes de distribución, que se agregan a los costos del producto. Ello exige considerar distintas posibilidades de valoración, como lo expone el Manual del Sistema de Cuentas Nacionales. Una primera consideración es tratar los márgenes de distribución, como otro elemento que incrementa el valor, a precios de comprador, por encima del precio de productor, de manera que así se asume, en la formulación de los cuadros de oferta y utilización, a precios de comprador. Una segunda posibilidad es considerar que el comprador está realizando dos transacciones diferentes. La primera compra del producto es la que hace directamente al productor, y la segunda es la compra de los márgenes correspondientes. Así se asume, a precios básicos, el cuadro de oferta y utilización. Cualquiera que sea la alternativa elegida, para el manejo de los márgenes comerciales, se tienen tres valoraciones de precios. El precio básico mide la cantidad que retiene el productor y, por tanto, es el precio más relevante para que éste tome sus decisiones. El precio básico excluye cualquier impuesto sobre los productos que el productor reciba del comprador y reintegre a la administración pública, pero incluye cualquier subvención que el productor reciba de la administración pública y que emplee para bajar los precios cobrados a los compradores. Los precios de comprador, menos márgenes de distribución mayorista y minorista, márgenes de comercio, menos gastos de transporte facturado por separado, márgenes de transporte, menos IVA no deducible, es igual a precios de productor. El precio a la producción incluye impuestos sobre los productos, impuestos que se pagan por unidad de producción, y excluye las subvenciones a los productos, subvenciones que se reciben por unidad de producción. Es el precio, excluido el IVA, que el productor factura al comprador. En muchos países está generalizándose la costumbre de que los productores desglosen los impuestos por separado en sus facturas, a fin de que los compradores conozcan cuánto pagan por el producto, al productor, y cuánto pagan por concepto de impuestos, a la administración pública. Los precios de productor, menos impuestos sobre los productos resultantes de la producción, excepto IVA facturado, más subvenciones a los productos resultantes de la producción, es igual a los precios básicos. Los márgenes de comercio son típicamente más significativos en tamaño que los márgenes de transporte, pero son conceptualmente más sencillos. Los márgenes de transporte son complejos debido a las diferentes maneras en las cuales puede conformarse el costo de transporte. La contabilización del uso de los márgenes de comercio mayorista y minorista y de transporte se realiza mediante una columna de ajuste, que se agrega en la oferta, del cuadro de oferta y utilización, que compensa, con signo negativo, a cada grupo de bienes, en las filas correspondientes a los márgenes de comercio y de transporte. Habitualmente, los márgenes de comercio se producen dentro de la economía, pero son aplicables tanto a la producción interna, como a las importaciones. Los márgenes de transporte pueden ser provistos tanto por residentes como por no residentes, y ser provistos tanto a residentes como a no residentes. Cuando un bien no lo vende directamente el productor, sino que pasa por uno o más comerciantes mayoristas o minoristas, se generan márgenes de distribución, que se agregan a los costos del producto. En síntesis, para igualar los precios de los cuadros de oferta con los precios de los cuadros de utilización, se debe considerar que existen tres circunstancias que los hacen variar, dadas las opciones de compra de un comprador.
La primera y segunda, es reparar, que un comprador cuenta con dos opciones de compra. Una primera opción es comprar directamente del productor. En este caso, el precio de adquisición puede superar precio a la producción, por el valor de cualquier IVA no deducible, abonado por el comprador y también, por el valor de los gastos de transporte del bien, abonados por separado por el comprador. La tercera es estimar los márgenes comerciales que aplicará el vendedor, de un comerciante mayorista o minorista y sus intermediaciones.